Hola, mi nombre es Samuel Galeano y el día de hoy vamos a explicar los Juegos Olímpicos que dominan los deportes y de la mano a esto, pues la implementación frente a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. De la mano a esto, se empleó un stakeholder de público objetivo que fue el asignado. Bueno, en primer lugar tenemos em, el primer dato a tener en cuenta frente a los resultados obtenidos y es que de 9 a 50 deportes, el crecimiento olímpico del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1896 hasta el 2024, según reportes, los Juegos Olímpicos han aumentado más allá de su exposición y cualquier otra cosa, su oferta deportiva frente a los deportes que se ofertan y en los cuales se compite dentro de estos Juegos Olímpicos. Em, de la mano de esto se volvieron más diversos en ámbitos en los que hay áreas en las que no se había incursionado a los Juegos Olímpicos, pero pues al pasar los años ha generado mayor diversidad. Em, y esto se puede lograr ver evidenciado en esta gráfica, en donde nosotros podemos ver la cuenta de deportes desde inicialmente 1890 hacia los 2000 y desde los 2020 hubo un crecimiento casi que exponencial en cuanto a cómo se logra ver en la gráfica. Entonces, como en términos generales, si se le logra ver desde 1890 y algo hasta ya la actualidad, se ha visto un crecimiento constante y en ciertas etapas exponencial frente a la oferta de deportes que se ven en los Juegos Olímpicos. Por otro lado, tenemos las disciplinas con mayor presencia en la historia olímpica. Esto va mucho más enfocado a que, aunque ya genera más diversidad los Juegos Olímpicos, eh, hay hay deportes en específico que han sido los pioneros desde un inicio y esto genera mucha mayor presencia e impacto de estos deportes en específico frente a los nuevos o a los que se está incursionando. Entonces, de cierta manera, aunque el programa olímpico se ha extendido, unas pocas disciplinas concentran la gran parte de registros históricos de medallas, de análisis de datos y de la misma manera también registra una gran data en cuanto a espectadores, evidentemente. Entonces, de otra manera, también se ha visto que esto muestra que los deportes han sido centrales en la memoria olímpica. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera los deportes centralizados, centrales, que son los que han perdurado toda la vida, hoy, un ejemplo, atletismo, son los que generan esa identidad de memoria olímpica. Y esto se logra ver en esta gráfica a continuación, en donde se logra ver que inicialmente los Juegos Olímpicos tienen una presencia muy grande, eh, seguido de natación, y de ahí para abajo empieza a desglosar a menor cantidad. Como se logra ver un ejemplo claro frente a datos y ejemplificación concisa, se puede ver que un ejemplo, hockey, que es un deporte que tiende a ser a veces en los Juegos Olímpicos de invierno o por diferentes factores, este no tiene tanto impacto, no tiene ni siquiera la mitad de impacto que tiene atletismo, que atletismo es uno de los deportes que literalmente forjó y surgieron basados en los Juegos Olímpicos. Bueno, posteriormente tenemos que cada país tiene disciplinas donde deja su huella.
¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera, a pesar de que haya una expansión en cuanto a deportes, a pesar de que eh, hayan deportes tanto pioneros como deportes nuevos, hay países hay ciertos países potencia lo que se casan y permanecen sí o sí con una gran competitividad y gran nivel competitivo de deportes y de disciplinas en específico. ¿Cómo o por qué se logra evidenciar esto? Los resultados no solo se distribuyen al azar, sino que evidentemente varios países han construido una relación histórica más fuerte con deportes en específico y esto se logra ver reflejado de manera enfocada al público general en tradición, cultura, e inversión deportiva. ¿A qué quiere referirse esto? En que de cierta manera la cultura en la que se siembran los Juegos Olímpicos por cada país forja y enfoca una tradición y estos deportes se vuelven una tradición y al volverse una tradición cultural se presta a que evidentemente una sociedad y el público en general lo practique más en ciertos países y de la mano de esto pues al haber una mayoría se tiende a generar inversión en este enfoque deportivo. Y pues evidentemente un claro ejemplo de esto es como un ejemplo Estados Unidos, a pesar de tener gran reincidencia en muchos deportes, igual se puede lograr ver que Estados Unidos en atletismo, natación, son atletismo, natación y un ejemplo básquetbol, aunque básquetbol en una muy reducida escala frente a los otros dos tienen una huella muy grande en este deporte debido a que tanto internamente en el país se ha generado una cultura con relación a estos deportes que ha generado un constante aprendizaje o un constante entrenamiento y práctica de estos deportes incentivados por la cultura y de la misma manera incentivados por el Estado. Y de cierta manera también se ve esta huella reflejada en datos y registros, ya que un ejemplo, atletismo y natación tienen evidentemente una marca muy importante, una huella muy importante dentro de estos deportes, el de Estados Unidos, ya que los grandes mm, personajes de estos deportes provienen de estos países y de la mano a esto, pues tanto récords como medallas van muy vinculados a este país que se apropió de estos deportes de cierta manera. Finalmente se logra ver que Los Ángeles 2028, más que un medallero o más que una competencia, se logra ver que es una experiencia para todos. ¿A qué me refiero con esto? La historia de los Juegos Olímpicos muestra el proceso de expansión y de diversificación desde su fecha de fundación hasta hasta la actualidad en la que vivimos. Para el público general, esto significa que Los Ángeles 2028 habrá más oportunidades de encontrar un deporte en el cual tú te sientas identificado y te sientas cercano a este deporte y esto genera una fidelidad por parte del espectador al deporte y de la misma manera, pues la, la, esta relación aumenta pues la exposición de estos deportes. Y de otra manera también los juegos no solo se muestran de quién gana, sino también crean nuevas formas de identificación colectiva, que era lo que comentaba previamente en relación a que la identificación colectiva se puede relacionar a cómo un deporte puede afectar un país en relación a qué tanto se practica
y qué tanto, en relación a qué tanto se practica y cómo se implementa este deporte en la cotidianidad del país y asimismo, pues en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, pues esta es una gráfica en la que se puede evidenciar lo que comenté anteriormente, que evidentemente ha habido un gráfico exponencial en cuanto a cantidad de deportes incluidos desde desde los 1800, casi 1900 hasta la actualidad, en donde evidentemente hay un incremento muy notorio en cuanto a los deportes que se ofertan para estas competencias. Entonces sí se logra ver que en cuanto a Los Ángeles 2028, cada espectador podrá encontrar un deporte que se sienta propio, generando así, pues, más, generando así, de cierta manera, más deportes dentro de los Juegos Olímpicos y a consecuencia de que generen más deporte dentro de los Juegos Olímpicos, em, esto genera que haya más probabilidades de que los clientes o los espectadores, que es en este caso nosotros, del público general, puedan sentirse identificados o puedan encontrar un deporte en el que les llame la atención y lo puedan sentir propio. ¿Esto qué genera? Evidentemente esto genera de cierta manera una fidelidad frente a este deporte y pues a sus competencias derivadas, como claramente son los Juegos Olímpicos, haciendo así que el público general también tenga un aumento en cuanto a números de espectadores, debido a que precisamente al generar ese tipo de acercamiento o cercanía con el espectador frente a un deporte, hace que haya más reincidencia en que pues lo vea. Esto fue todo. Muchísimas gracias por escuchar.